Digestión y absorción. La absorción de nutrientes ocurre principalmente en el intestino delgado. ¿Y cuáles son las modificaciones anatómicas que aumentan el área absortiva? El cilindro de la mucosa, los pliegues de Kerckring, las vellosidades intestinales, las microvellosidades intestinales. Y de todos estos factores que hemos señalado, el que tiene un mayor factor de amplificación, sin lugar a dudas, 20 veces, son las microvellosidades intestinales. El borde ciliado es el sitio de acción de algunas enzimas. Es la barrera que deben atravesar los nutrientes para llegar a la sangre o linfa. Hay dos barreras, una que es una capa o película de agua no agitada, que constituye una barrera para las sustancias lipofílicas, y la membrana celular, que constituye una barrera para las sustancias que son hidrofílicas. Desde el punto de vista del manejo de agua corporal, si nosotros tenemos una ingesta de 2 litros con los alimentos y bebidas y agregamos 1,5 litros de secreción salival, medio litro de secreción biliar, 2 litros de secreciones gástricas, 1,5 litros de secreciones pancreáticas y 1,5 litros de secreciones intestinales, da un total de 9 litros a nivel de lo que es el lumen. Y a nivel del intestino delgado se produce la absorción de 7,5 litros. 1,4 litros a nivel del intestino grueso, de manera que la pérdida de líquido de agua a través de las heces es apenas 0,1 litro. En cuanto a los fenómenos de absorción y secreción, están acoplados. La secreción ocurre en las células de las criptas y los fenómenos de absorción ocurren en las vellosidades y microvellosidades intestinales. Y normalmente los fenómenos de absorción son 4, 5, 6 veces más que la secreción. Hay dos principios importantes que gobiernan estos fenómenos. El agua sigue en forma pasiva los movimientos de absorción y secreción de los electrolitos a través del epitelio intestinal. Y el transporte de electrolitos es globalmente electroneutro, es decir, que no se produce transferencia neta de cargas eléctricas a través del epitelio. Desde el punto de vista de los patrones de absorción de agua, hay dos. Uno que es el más importante, que es vía paracelular, que corresponde a un 80%, y otro que es el vía transcelular, que corresponde a un 20%. ¿Cómo se produce el transporte isotónico de agua? Hay un modelo que explica que a nivel apical se produce la absorción de electrolito y paso de agua, un 20%. Estos electrolitos son llevados a este espacio intercelular. Ahí generan un gradiente osmótico que determina el paso de agua vía paracelular. Eso genera un aumento de la presión hidrostática y permite que esta membrana cambie su permeabilidad y se produzca el transporte isotónico de agua. Con respecto al sodio, hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la absorción de sodio. A nivel de duodeno y yeyuno tenemos un cotransportador de sodio-glucosa, tenemos un intercambiador de sodio-protones. A nivel del ilion tenemos intercambiador de sodio-protones. A nivel del colon derecho tenemos un cotransportador sodio, ácidos grasos de cadena corta, y a nivel del colon izquierdo tenemos canal de sodio. Con respecto a los mecanismos que suceden en las células de las criptas, ahí hay fenómenos de secreción y se produce secreción de cloruro por varios mecanismos que aquí están señalados. Normalmente, esta secreción de cloruro genera paso de sodio por vía paracelular y en conjunto el cloruro de sodio genera un gradiente osmótico que arrastra agua y ese es el agua que corresponde a lo que es secreción intestinal. Y decíamos que normalmente el fenómeno de absorción era 4, 5, 6 veces mayor que este fenómeno de secreción, que
que lo mencionamos como 1,5 litros a nivel de secreción intestinal. Sin embargo, es muy importante tener presente que ante presencia de patógenos o de sus toxinas, la toxina de cólera, la toxina termostable Escherichia coli, a presencia de rotavirus, se puede producir un significativo aumento de segundos mensajeros dentro del enterocito, mepicíclico, gemepicíclico, calcio, que pueden hacer que los fenómenos de secreción de cloruro aumenten mucho. Eso va a generar también mucho paso de sodio por vía paracelular, que va a generar una presión osmótica, que va a arrastrar mucha agua, y existen condiciones, ¿no es cierto?, como estas patológicas, donde puede ser que la secreción intestinal pueda superar los fenómenos de absorción, lo cual es muy grave para nuestro organismo. Entendemos digestión como partición de los alimentos principalmente por enzimas, y hay una digestión luminal que se realiza por enzimas secretadas por glándulas salivales, estómago y páncreas, y hay una digestión de membrana, realizada por enzimas sintetizadas por células epiteliales e insertadas en la membrana apical como componentes. Con respecto a los hidratos de carbono, la dieta del hombre occidental es más o menos alrededor entre 200 a 400 gramos digestible día, y de ello corresponde más o menos un 60% almidón y 40% de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos. Entonces, la digestión de los carbohidratos se inicia en la boca por la acción de la amilasa salival. Eso es un ejemplo de digestión luminal. Continúa en el intestino delgado por acción de la amilasa pancreática, y los productos resultantes son maltosa, maltotriosa y alfa-dextrinas. Y la amilasa pancreática es otro ejemplo de digestión luminal. Y luego viene el intestino delgado por la acción de las enzimas que están en las microvellosidades, y los productos resultantes finales son glucosa, fructosa y galactosa. Vamos a hablar de la digestión de los hidratos de carbono. Vamos a mencionar la amilasa pancreática. En esta diapositiva se muestra la digestión del almidón realizada por la alfa-amilasa pancreática. Corresponde a lo que se denomina digestión luminal. Y al actuar sobre la amilosa y la amilopectina, los productos resultantes de la digestión de la amilasa pancreática son maltotriosa, maltosa y dextrinas alfa límite. Luego hablamos de la digestión que ocurre a nivel de las enzimas en las microvellosidades. Y para la maltosa, isomaltosa y sucrosa tenemos el complejo sucrasa isomaltasa, y los productos resultantes son glucosa y fructosa. Para la dextrina límite, la dextrinasa, los productos son glucosa. Para la lactosa, la lactasa, productos finales glucosa y galactosa. Y para la trealosa, la trealasa, y los productos es glucosa. Los fenómenos de absorción. A nivel apical, se produce absorción de glucosa o galactosa acoplada al sodio, es decir, un cotransporte de sodio con glucosa o galactosa a través de este transportador, que es un mecanismo de transporte activo secundario, el SGLT1. ¿Por qué decimos que es un transporte activo secundario? Porque para que funcione tiene que haber gradiente de sodio, de entrada de sodio, y esa gradiente lo genera la bomba sodio-potasio TPase en la membrana vasolateral. Esto es un mecanismo de transporte activo, este es un mecanismo de transporte activo secundario. El de acá, transporte activo primario. Y la fructosa ingresa por un transporte que llamamos difusión facilitada, el GLUT5, que lo único que requiere es que haya un gradiente de concentración para transportarla de donde hay mayor a menor concentración.
Estando la glucosa, la galactosa y la fructosa dentro del enterocito, son transportadas al intersticio a través de un GLUT2 y de ahí van a ir vía porta al hígado. Glucosa, galactosa, fructosa. Una cosa interesante es que cuando nuestra ingesta de hidrato de carbono es baja, la absorción se produce principalmente por este mecanismo de cotransporte con sodio, el SGLT1. Y luego esa glucosa que ingresó pasa al intersticio por GLUT2. Sin embargo, es muy importante tener presente que cuando nuestra ingesta de hidrato de carbono aumenta mucho, el enterocito lo que hace es insertar GLUT2 en la membrana apical, lo cual determina de que si hay mucha ingesta de hidrato de carbono, no solo se va a absorber la glucosa por el SGLT1, sino que también a través del GLUT2. Y esta diapositiva aquí nos muestra, el SGLT1 es un transportador de glucosa de alta afinidad y baja capacidad. El GLUT2 es un transportador de glucosa de baja afinidad pero de alta capacidad. Y este es un transporte facilitado, a diferencia de lo que dijimos del SGLT1, que es un transporte activo secundario. Si nosotros observamos en la ordenada la absorción de glucosa, vamos a ver que la absorción de glucosa por el SGLT1 es baja. Si nosotros ingerimos mucha glucosa, se va a insertar el GLUT2, que tiene alta capacidad de transporte. De manera que, imagínense ustedes que si nuestra ingesta es de hidrato de carbono muy alta, la absorción va a ser también muy alta. Y vamos a hablar un poquito de fibra y vamos a hacer la definición fisiológica. Residuo de los tejidos vegetales después de la acción de las enzimas digestivas. Es decir, fracción glucídica indigestible a la salida del intestino delgado. La ingesta de fibras es saludable porque disminuye el índice glicémico, la hiperinsulinemia, la constipación, el riesgo de osteoporosis, el riesgo de cáncer colorectal, el índice de masa corporal y la obesidad, el riesgo cardiovascular.